Alejandro Yamatei viajó a Honduras para solicitar el acceso a los fondos verdes que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Necesitamos forzosamente la cooperación y el apoyo de las instituciones internacionales. Y por eso venimos hoy aquí, presidente Mossi, a decirle, este es el banco de nosotros los centroamericanos y hoy es cuando necesitamos que este banco nos ayude a lograr que esa reconstrucción sea rápida para que no se mire transformada en esta destrucción, en mayores índices de pobreza, de marginación y de exclusión social. Hoy es cuando Centroamérica necesita que estos mecanismos de integración sean efectivos. Hoy es cuando necesitamos estar más cerca los pueblos centroamericanos unidos para enfrentar juntos lo que vamos a tener que hacer, que es la reconstrucción de nuestra querida Centroamérica. En la reunión, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, enfatizó el impacto del cambio climático en países centroamericanos. Ahora venimos a pedir al BESIE que en su condición de Banco de Desarrollo de la región ágilmente pueda construir los vehículos necesarios para accesar rápidamente a esos fondos. Sabemos que normalmente los bancos multilaterales, como los gobiernos, como la burocracia de los organismos internacionales, nos alejan de un efecto inmediato, pero aquí no tenemos tiempo. La devastación que dejó ETA, el 7% del PIB que se nos ha caído a raíz de la pandemia, más lo que se nos avecina, francamente es una bomba que va a dejar al país y a Centroamérica en una situación muy difícil. En su intervención, el presidente del Banco Centroamericano dio a conocer avances tras la reunión. Solamente quiero comunicarles que hemos recibido la instrucción al más alto nivel político que tiene Centroamérica, que son los presidentes, para tomar un plan de acción para enfrentar la crisis del cambio climático en Centroamérica y brevemente un par de acciones muy relevantes que me gustaría mencionarles. Uno, el director del banco aprobó por una resolución apoyar a la región centroamericana en el esfuerzo humanitario por reconstrucción y eso involucra hacer un llamamiento de donantes, además de los fondos que el banco pueda aportar para facilitarle la vida a tantos damnificados que hay en la región, para lo cual estaremos convocando a unos donantes, obviamente en coordinación con todos los gobiernos amigos. Número dos, estamos duplicando los fondos de asistencia técnica para permitir a los gobiernos preparar proyectos de una manera más centralizada, más sistemática, para realmente aplicar estos fondos verdes del clima de una manera ágil y no de años. Fondos verdes, la deuda que los países desarrollados tienen con nuestras naciones subdesarrolladas o en vías de desarrollo. Esto es algo importante, pero ¿sabe qué? Hagamos algo. Veamos algunos datos, por favor, y aquí están en pantalla, acompáñenos. Sandy, a ver, se ha demostrado que los países, mientras más desarrollados e industrializados, tienen mayor incidencia en la emisión de gases que coadyuvan al cambio climático. Vamos a hablar aquí claramente. Estados Unidos, históricamente, es el país que más gases de efecto invernadero ha emitido a la atmósfera a través de las décadas y a través de los años, como lo querramos ver. Sin embargo, hoy por hoy, actualmente Estados Unidos es el segundo país que más emite contaminantes, siendo el primero China. Lo único que a través de todos los años, desde la era industrial, Estados Unidos lleva la delantera, ¿no? China lo ha superado recientemente. Lo dramático es que los países más afectados son aquellos que no han contaminado en esa escala la atmósfera de la Tierra. Tal es el caso de Guatemala y de Latinoamérica en general y algunas otras partes como en Asia y en África. Entonces uno se pregunta, ¿hay una deuda moral, hay una deuda real realmente por los efectos de los gases de invernadero, las emisiones que estos países industrializados han diseminado en nuestra atmósfera y que nos están afectando directamente a nosotros? Por supuesto, Julio, y por eso es que es necesario que se pueda ir coordinando entonces este tipo de proyectos y solicitudes, porque hemos visto ya, de hecho, distintos efectos que ha causado entonces situaciones como la industrialización en los distintos países que nos está perjudicando. Nuestra agricultura se ha visto con esta variación también, Julio, y recordemos que es una de las formas también de producción de nuestro país, por ejemplo, no digamos de la región centroamericana. Es correcto, Sandy, y es que el calentamiento global es un fenómeno que, aunque nosotros no
querramos entenderlo de esa manera, provoca una serie de cambios que son dramáticos y que ya lo hemos visto. A lo largo de los últimos 30 años hemos visto cómo en promedio son 2 grados los que ha subido la temperatura, por ejemplo, en los océanos. ¿Eso qué representa? El deshielo, por ejemplo, en los polos. ¿Eso en qué impacta? En inundaciones en las áreas costeras. Pero también esta situación de, por ejemplo, el agujero de la capa de ozono y el efecto invernadero hace que la Tierra en general retenga esos rayos ultravioleta, retenga esa radiación y entonces hay un calentamiento, ¿no? Por eso estamos hablando de calentamiento global. Eso hace que cuando vienen y se juntan las corrientes de aire frío con las corrientes de aire caliente, pues forman, por ejemplo, estos fenómenos tropicales y naturales que estamos viendo que en Asia le llaman tifón y que aquí le llamamos huracanes. Pero Julio, cuando hablamos entonces de la responsabilidad que deben de tener los países industrializados con los países que reciben el mayor impacto también de su industrialización, vemos que han existido ciertos acuerdos a nivel internacional, pero que también estos no han sido respetados completamente. Es correcto. Te quiero hablar de eso a ti, Sandy, y le quiero hablar a usted allá en casa. Así que permítanos hacer algo. Vamos a ver, obviamente con la ayuda, ahí está, de nuestra producción, estos datos, y usted va a quedar impactado. Porque, a ver, escuche esto. Estados Unidos se retiró del denominado Acuerdo de París, que es la instancia internacional promovida por Naciones Unidas que busca detener los efectos derivados del cambio climático, es decir, se salió. De hecho, todos los países que conforman el mundo, esto es una cuestión bien inusual, que todos estén de acuerdo, hasta países reacios como Siria, por ejemplo, que se unió últimamente. Sin embargo, Estados Unidos hoy por hoy es la única nación en el mundo que no pertenece por decisión propia de salir al Acuerdo de París y que obviamente no muestra ninguna importancia ni mucho menos solidaridad en este tema para con los países afectados. La economía guatemalteca, Sandy, es obvio, se basa esencialmente en la agricultura, la cual se está viendo afectada por el cambio climático. Tal es el caso del corredor seco y tal es el caso, por ejemplo, de la tala de árboles para la siembra de palma africana, que frena esas barreras naturales para este tipo de fenómenos. La migración climática, que es algo que poco se habla, derivada de este fenómeno, termina impactando aún más a los Estados Unidos, pues en unas décadas este país contará con un clima más templado y nosotros tendremos un clima prácticamente muy caliente y desértico en algunas áreas. Si Estados Unidos lo que quiere es que no lleguen más migrantes centroamericanos, por ejemplo, en este caso, a su territorio, lo que tendría que hacer es empezar a trabajar en esto, porque la migración climática, Sandy, significa que nuestros paisanos y los demás centroamericanos irán a buscar territorio estadounidense, donde hoy hay nieve y frío intenso, después, en unos 10 o 20 años en Estados Unidos, habrá un clima templado. Exacto, y sabemos entonces que también muchas familias que se dedican a la agricultura no van a poder continuar porque también este cambio climático les va a afectar en sus cosechas, les va a afectar de gran manera. Entonces, al no tener otra posibilidad, porque por ejemplo, lo que puede suceder en este caso es de que puedan pues ya no continuar con los cultivos, ¿y qué van a hacer? Si no se tiene algún tipo de profesionalización, acudir a la migración y se va a incrementar el número de personas migrando a Estados Unidos para buscar así el famoso sueño americano para poder apoyar a sus familias. Por eso es importante que se pueda iniciar entonces con este acercamiento, Julio, para que de esta manera también entonces se busque la manera de poder reducir estos impactos, y creo que a los países desarrollados, a los países industrializados, el cercano que tenemos entonces Estados Unidos, le conviene, Julio, hay que tener responsabilidad y hay que apoyar, porque si lo vemos es una especie de inversión también. Es que al final de cuentas termina siendo una inversión para el propio Estados Unidos en su seguridad, ¿no? Que es lo que ellos quieren. No quieren más migrantes centroamericanos, por ejemplo, refiriéndonos a nuestra región. Que den las condiciones también. Que den las condiciones, que eviten esa migración climática, como se le llama, de la cual casi nadie habla. Y que, por cierto, aquí quiero decir una situación. A ver, el gobierno de Donald Trump durante estos 4 años pues ayudó con $4.000 millones distribuidos, digamos, a $1.000 millones por año para cada país del Triángulo Norte. Ahora, el gobierno de Joe Biden está ofreciendo $3.000 millones divididos para los 3 países del Triángulo Norte en los 4 años. Quiere decir que la ayuda realmente viene a disminuirse y no le vemos que cobre una importancia real en la dimensión de lo que ellos han contaminado y han contribuido con nuestro daño en el medio ambiente, en nuestra ecología, en nuestra fauna, en nuestra flora y en todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Cuando hablábamos la semana pasada, Julio, que como país y como región es necesario
pues buscar esa unidad entre los países centroamericanos. Este es uno de los puntos que se debe buscar, porque recordemos, no es lo mismo que un solo presidente pueda reclamar este beneficio, este derecho finalmente, sino que el resto de presidentes también se puedan unir para hacer más fuerte esa voz, Julio, y que les puedan prestar atención, que se puedan llegar a esos acuerdos, que recordemos que es un beneficio para todos. La verdad, Sandy, yo sí aquí quiero recalcar lo que hablábamos la semana pasada. El Istmo Centroamericano no tiene esa unión. Y si no tiene esa unión, porque aquí son dos presidentes los que se están juntando, pero ¿qué es lo que están haciendo al interno de cada uno de sus países? ¿Qué están haciendo sus congresos? No digamos lo que están haciendo el resto de países centroamericanos. No entendemos que en esa unión centroamericana estaría la fuerza, y entonces eso, sumado a la no prevención de mitigación de riesgos y desastres, y obviamente a la indiferencia total por parte de las grandes naciones que han contaminado nuestro planeta, pues simple y sencillamente somos víctimas, sin quererlo, sin desearlo y obviamente sin merecerlo, pero bueno, nadie nos ayuda, ¿no? Así es. Vamos a la pausa en este momento, pero cuando regresemos te pregunto, Julio, ¿cómo estará la relación diplomática entre Guatemala y Venezuela? Esa es una situación candela, dirían los venezolanos, pero ya le vamos a hablar por qué lo decimos en esa dimensión, ¿te parece? Así es, regresamos enseguida. No cambie, por favor, recuerde que nosotros somos a la medida.